Buenas, estimados estudiantes, continuamos con nuestras clases de castellano y literatura. El tema de hoy es bastante interesante porque vamos a hablar de los tipos de textos. Los textos, esos registros hablados o escritos que nos permiten transmitir algún tipo de información. Hoy vamos a ver su clasificación. ¿Cómo se clasifican los textos? Aquí presento una clasificación bastante básica, es decir, lo podemos ver, apreciar en esta distinción entre textos no literarios y textos literarios. Los textos literarios aquí no se clasifican porque esa temática no la vamos a trabajar hoy. Hoy nos limitaremos a trabajar los textos no literarios. Estos se clasifican en descriptivos, expositivos, argumentativos e informativos. Hay muchas perspectivas para clasificar este tipo de textos no literarios. Sin embargo, nosotros nos vamos a limitar a estos 4 tipos de textos bastante básicos porque de una u otra manera encierran las otras tipologías. Bien, partimos, si se quiere, de sus conocimientos previos, porque la información que se presenta acá es una información o un contenido que ya ustedes manejan en su vida diaria. Por ejemplo, cuando hablamos de textos descriptivos, yo estoy completamente seguro de que todos ustedes saben lo que es una descripción. A diario estamos haciendo descripción. Cuando describimos a un amigo, describimos un sitio donde estuvimos, describimos un paisaje, describimos la playa que visitamos el fin de semana, etcétera, etcétera. Allí estamos haciendo un registro descriptivo. Ahora bien, la descripción, como ya les dije, no se trata de otra cosa que establecer las características de un objeto. Ese objeto puede ser real o también puede ser ficticio. Nosotros podemos, como ya mencionamos, describir a una persona, describir un paisaje, describir una ciudad, pero también podemos describir un unicornio, podemos describir la escuela donde estudiaba Harry Potter, que es un sitio producto de la ficción, no es real. Podemos hacer descripciones de algunas imaginaciones que tengamos. En la literatura podemos encontrar muchos ejemplos de este tipo de descripciones. Pero la descripción no se limita a esto. También en textos científicos especiales o específicos podemos encontrar descripciones. Por ejemplo, las instrucciones para realizar un experimento en física, en química, en biología. Esas instrucciones, esos textos que le presentan a ustedes en el colegio, esos son textos descriptivos. O los pasos para realizar un trabajo de investigación, también son textos descriptivos. Otro ejemplo de texto descriptivo es cuando ustedes van al médico, el médico les entrega un récipe con las instrucciones de cómo se van a tomar los medicamentos. Eso es un texto descriptivo. O cuando mamá o papá están leyendo una receta de cocina y le dan las instrucciones de cómo hacer o cómo preparar determinado plato. Bueno, todos estos son ejemplos de textos descriptivos. Tengo también que hacerle la salvedad de que estos textos no se van a encontrar de manera exclusiva muchas veces. Es decir, el texto descriptivo se puede encontrar junto a un texto expositivo también puede estar entrelazado con un texto argumentativo, es decir, se presentan como secuencias textuales. Sin embargo, nosotros siempre analizamos desde el punto de vista del predominio del tipo de texto, es decir, si en este texto predomina la descripción, predomina la exposición, la argumentación, entonces estamos en presencia de un texto de acuerdo a su predominio. Bien, el texto expositivo, ¿qué trata? ¿Qué procura? El texto expositivo lo que procura es mostrar con objetividad cierta y determinada información. Un ejemplo de texto expositivo son los libros de texto que ustedes constantemente están consultando en el colegio, un libro de biología, un libro de castellano, un libro de historia, procuran ser objetivos. Como les dije, pueden encontrar algunas secuencias argumentativas, generalmente se encuentran, pero siempre hay un predominio de la exposición, es decir, se pretende que mostrar la información sin ninguna otra intención que la objetividad de la misma
y sin procurar convencer acerca de una tesis o disuadirlo acerca de algún planteamiento, como sí se da en el texto argumentativo. Bueno, los textos expositivos nosotros podemos encontrar una clasificación a su vez de textos expositivos de carácter divulgativo, que son los que buscan mostrar información a grandes masas, a grandes cantidades de personas, sin utilizar un lenguaje muy complicado, muy complejo, son con vocabulario estándar, de fácil comprensión. Sin embargo, también los textos especializados, que son expositivos, son propios de unas áreas determinadas del saber o de determinada ciencia. Por ejemplo, entre los biólogos se presentan ciertas investigaciones en artículos científicos y se exponen en esos artículos los resultados, pero con un lenguaje muy especializado, muy complejo, que solamente los especialistas pueden comprender. Entonces se hace esa distinción entre los tipos de textos expositivos. En cuanto a los textos argumentativos, como les dije hace rato, lo que procuran es convencer, a diferencia del texto expositivo, que procura mantener la objetividad y mostrar información. Esto, cuando se presenta un texto argumentativo, detrás de él hay una tesis, es decir, una idea a defender, y el autor pretende convencer o disuadir al lector acerca de lo que le está tratando. Es decir, o defiende una tesis o está en contra de determinada tesis. Entonces presenta una serie de ideas, de razones, de argumentos para lograr el objetivo de convencimiento, de convencer a quien lea. Bueno, de este tipo de textos podemos encontrar grandes ejemplos en los artículos de opinión. Cuando un articulista en la prensa está emitiendo una opinión acerca de un hecho, de un acontecimiento, lo está haciendo desde su punto de vista, desde su subjetividad. Y desde ese punto de vista va a argumentar para tratar de convencer. Igualmente lo hacen los políticos cuando están sosteniendo alguna idea y están transmitiendo alguna idea a quienes los escuchan, a sus seguidores o no, procuran establecer una serie de razones para lograr el convencimiento de estas personas. Bueno, también lo encontramos en algunas disquisiciones filosóficas. Pues tenemos una tesis acerca de un tema y presentamos una serie de razones y de argumentos para tratar de demostrar que esa tesis es así o no es así. Estos son, bueno, los textos argumentativos. Entonces se distinguen de los expositivos porque estos procuran convencer, son más subjetivos, estos son más objetivos. Y en cuanto al texto informativo, bueno, estos están destinados a brindar información esencial sobre acontecimientos específicos o cualquier asunto de interés actual. Estos son los textos típicos del periodismo. Allí encontramos, por ejemplo, los reportajes de sucesos o reportajes de otro tipo de las notas, pues las notas periodísticas de sucesos o los reportajes que son más completos y más complejos. Pretenden también, comparten con el texto expositivo, que se procura la objetividad, se procura también no fijar una posición subjetiva, porque ya sería entonces un texto argumentativo. Tiene muchas características similares al texto expositivo. En este caso lo diferenciamos porque se trata de el hecho de que se procura brindar una información sobre algún acontecimiento actual y es típico de los textos periodísticos. Bueno, jóvenes, yo les dejo en el Classroom un material escrito donde se hace explicación de este contenido de hoy y una actividad muy breve para que ustedes vayan practicando para la próxima semana, cuando vamos a tener una evaluación. Pero quiero que presten atención, la evaluación va a ser grupal, es decir, pueden ponerse en contacto con sus compañeros de manera telefónica, online, armar sus grupos de estudios, y cuando yo les pase la información sobre la evaluación, entonces ustedes se distribuyen las tareas, la hacen en grupo, todos participan, todos aportan y luego envían sus evaluaciones
con el nombre de todos los integrantes del grupo. Estamos en contacto. Espero que hayan disfrutado de la clase de hoy. Hasta luego.